Pues buenas tardes y bienvenidos a los diálogos de Garrigue Sostenible, que es nuestro ciclo de webinars, como sabéis, en el que nuestros profesionales pues, discuten o debaten más bien con diferentes invitados pues, sobre los temas que importan a las empresas en materia de ESG. Y hoy tenemos la suerte de contar con Clara Arpa, que es desde el pasado junio, no, desde junio de 2020, si no me equivoco. Exacto, en plena pandemia. Fíjate, presidenta de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Exacto. Que bueno, que yo creo que todos sabéis que es la iniciativa de sostenibilidad corporativa pues, más grande del mundo y basada en el llamamiento que hizo Kofi Annan en su día, en el 99, me parece, a los líderes de mundiales para, bueno, pues para que crear un impacto global y aportar una faceta más humana al mercado global, ¿verdad? Mira, me lo he aprendido bien. Una cara más amable. Muchas gracias por estar aquí, Clara. Nos acompaña también Rosa Zarza, que es socia responsable de Garrigues Sostenible, además de socia responsable del Departamento Laboral de Garrigues. Pues muchas gracias, Sonia, y muchísimas gracias, Clara, por acompañarnos. Placer para mí estar con vosotros. Sí. Yo soy Sonia Franco, directora de Comunicación y Marketing de Garrigues. Bueno, por cierto, mientras hablamos, por favor, si queréis dejar preguntas en el chat, haremos lo posible por contestarlas aquí y hoy. Y si os parece, podemos empezar desde el principio. Clara, ¿nos podrías quizá contar qué papel juega el Pacto Mundial de Naciones Unidas en relación con los ODS, ¿no? y más en particular en el cumplimiento de los objetivos que están vinculados a los derechos humanos y a la agenda, y a las relaciones laborales, efectivamente? Bueno, pues el Pacto Mundial tiene el mandato de Naciones Unidas como Organización de Naciones Unidas, que es, a mí me gusta decir que es, en traducción coloquial, la organización empresarial de Naciones Unidas. Bueno, pues tiene el mandato de la implementación de la agenda, sobre todo en el sector privado. Aunque hay más de 18.000 organizaciones y tenemos unas 3.000 no gubernamentales, debe haber como unas 2.000 públicas y el resto es sector privado, ¿no? Pero bueno, el mandato es ese, cómo aterrizar la agenda dentro del sector privado. Y de estos 10 principios que propone el Pacto Mundial para que, bueno, pues para que las empresas los incorporen como parte de sus estrategias, ¿cuáles están más relacionados con las relaciones humanas y los derechos humanos? Yo creo que, Rosa, igual te lo sabes tú esto bien. Bueno, por intentar resumirlo, ¿no? y aterrizarlo, porque es verdad que hablamos en general de los derechos humanos, pero a veces no hemos tenido la oportunidad de acercarnos en qué se concreta, ¿no? Pues a mi juicio, y aquí Clara me podrá corregir, son los 6 primeros principios, es decir, de los 10, fijaros, 6 hacen referencia a los derechos humanos, con lo cual ya se va poniendo de manifiesto la relevancia de este tema, ¿no? En general, el primero y el segundo están ligados con el tema del necesario respeto a los derechos humanos y que las empresas no sean cómplices, fijaros, no solamente es que lo respeten, sino que no sean cómplices de esa vulneración. El tercero, la garantía del derecho de afiliación y a la negociación colectiva. El cuarto, la eliminación de trabajo forzoso bajo coacción. El quinto, la erradicación del trabajo infantil, y el sexto, que está más ligado con todo el tema de las prácticas de discriminación de empleo y la ocupación, ¿no? Estos son los 6 principios, y luego tenemos a su vez de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que se declararon en el año 2015 para la Agenda 2030. Ya nos hemos comido 7 años de ese periodo que estableció Naciones Unidas para cumplir la Agenda 2030. Pues básicamente son el 5 y el 8. El 5, que es lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y a las niñas. El 8, promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible. Pero luego también hay otros generales, ¿no? Como son el poner fin a la pobreza, reducir la desigualdad y lograr que las ciudades sean más inclusivas. Son básicamente estos 6 principios ligados con estos objetivos de desarrollo sostenible. La verdad es que cuando hablamos... nada porque lo ha hecho perfecto, ¿no? Es que ya se sabe. La verdad es que cuando hablamos de derechos humanos y respetarlos por parte de las empresas, yo creo que todos nos sentimos un poco como que eso no va con nosotros, ¿no? Quizá nos lo puedes explicar tú mejor cuando hablamos de esto, qué significa realmente, ¿no?
Bueno, yo además como experiencia propia, ¿no? Como empresaria y como dueña de una pequeña empresa, cuando a ti te hablan de empresa española y derechos humanos, dices, bueno, esto no va conmigo. Nosotros, a ver, ¿quién ve en España una empresa, bueno, pues trabajando con niños o vulnerando cualquier de estos derechos? Pero claro, tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos una cadena de suministro, una cadena de valor, que no sabemos realmente hasta qué punto somos conscientes o no de lo que realmente está en el origen de la cadena. Entonces, realmente cuando se habla del compromiso, de la diligencia de vida, estamos hablando del interés genuino que tenemos que mostrar para garantizar que lo que nosotros nos suministramos realmente no vulnera esos derechos en otras partes del mundo, que es muchas veces de donde viene el origen de los componentes o de las materias primas o de los servicios incluso que nosotros estamos contratando, ¿no? Claro. Entonces esto, bueno, pues nos afecta porque, bueno, ya se ha visto que la dependencia y la vulnerabilidad que tenemos de industrias de países de terceros países, pues es ahí donde estamos en ese momento, ¿no? Claro. ¿Quieres aportar algo más, Rosa? Sí, yo simplemente para complementar, y es verdad, yo comparto contigo, Clara, realmente yo creo que lo poco conscientes que somos en general en los países de nuestro entorno, en general, yo creo que no solamente en España, ¿no? y en Europa en general, de este tema, ¿no? Pensamos que es algo que no va con nosotros. Exacto. Y realmente yo, de acuerdo con los análisis que he hecho, solamente 1 de cada 4 empresas en España, por ejemplo, tiene una política en materia de derechos humanos. Es decir, yo creo que no somos conscientes y realmente va a ser difícil cumplir los objetivos de desarrollo sostenible en el 2030 con los pocos avances que hemos hecho, ¿no? A diferencia, yo creo, de otros temas más de medio ambiente, ¿no? Con lo cual, absolutamente de acuerdo contigo. Como estamos en Garrigues, tenemos que hablar de normativa. Así que, Clara, ¿qué crees que puede aportar la normativa que viene, que se apruebe en España y en los países pues, europeos en relación a, bueno, pues a esta directiva y a este tema que tenemos entre manos? A ver, yo creo que la normativa es necesaria. O sea, a nadie nos gusta estar muy sujetos a las normas, pero sí que se demuestra que si no hay una normativa, realmente es muy difícil conducirnos hacia el buen camino, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pongamos ejemplos pues, muy del día a día, ¿no? La normativa de no fumar en los bares, la normativa de llevar el cinturón de seguridad. Son normativas que no vienen de hace tantos años. Y hemos ganado una barbaridad con estas normativas, con estas obligaciones, ¿vale? Entonces, creo que es la normativa necesaria para que aquellos que somos conscientes lo tengamos más fácil a hora de de implementar lo que queremos implementar, y los que no quieren o no son conscientes sean conscientes o les obliguen a entrar por esa senda que todos necesitamos para alcanzar en el 2030 estar todos metidos en ese sendero. No sé si lo he intentado explicar de una forma como muy llana y muy sencilla, ¿no? Sí. Para que todos la entendamos. O sea, hay gente, como puede ser, bueno, pues en nuestro caso, las empresas que estamos adheridas al Pacto Mundial, que parece que lo tenemos claro, ¿no? Y que queremos ir para allí. Por otro lado, hoy por hoy no se nos valora esa inversión que al fin y al cabo estamos haciendo, porque la sostenibilidad y ir por la buena senda pues cuesta dinero, tiene un precio, que lógicamente. Y por otro lado, aquellos que no son conscientes toman conciencia de la necesidad de realmente tiene hacerlo. Rosa, quizá tú nos puedas profundizar un poquito en qué se espera en términos de, bueno, pues qué aspectos y obligaciones esperan de esta directiva, incluso un poco de la directiva, ¿no? Sí, la verdad es que esta es haciendo referencia un poco histórica, ¿no? Es una resolución del Parlamento Europeo del 10 de marzo del 21, en la que se dan una serie de recomendaciones dirigidas a la Comisión para que efectivamente elabore esta directiva de la que estamos hablando de diligencia de vida y responsabilidad corporativa. Incluso incorpora un anexo
ya con lo que debe ser el texto de la directiva. Es una directiva compleja, como suelen ser en general todas las directivas, todas las de la Unión Europea, sí, pero que va a establecer y va a imponer unas obligaciones muy exigentes a las empresas, ¿no? Voy a tratar aquí, para responder a Sonia, de resumirla, ¿no? ¿Qué es lo que va a suponer realmente esta directiva, ¿no? Pues lo que va a suponer es la implantación o la obligación para las empresas de establecer una estrategia, lo denomina así, de diligencia, de debida diligencia. ¿A qué empresas va a aplicar? Pues va a aplicar a las empresas que bien se aplique el derecho de un Estado miembro o bien que estén establecidas en la Unión Europea, grandes empresas se refiere. Pero por otro lado también dice a las pequeñas empresas si cotizan o actúan en un sector regulado, o incluso a empresas que no estando radicadas en la Unión Europea pues presten servicios o vendan bienes en la Unión Europea, con lo cual el ámbito de aplicación es amplísimo, ¿no? Y esta estrategia de diligencia debida, ¿qué va a suponer? Pues que las empresas van a estar obligadas a valorar y especificar todos los efectos negativos, dice la propuesta de directiva, potenciales o reales que puedan causar en derechos humanos, también evidentemente medio ambiente y gobernanza. Tienen que adoptar todas las medidas para evitar esos daños o mitigarlos. Tienen que hacer una revisión periódica de una vez al año, al menos. Tienen que establecer, y esto realmente es importantísimo, mecanismos de reclamación para las víctimas, y si además se ha producido un daño, mecanismos a su vez de reparación. Y esta es una parte muy importante. Y además la carga de la prueba va a corresponder a las empresas, y van a tener que demostrar que realmente en toda su cadena de valor no se ha producido una vulneración de estos daños, ¿no? Con lo cual, hila con lo que decía Clara, es decir, que si yo aquí en España no vulnero los derechos humanos, ¿de qué estamos hablando? No, pero es que vas a ser responsable de que en tu cadena de valor, con tus proveedores, con tus contratistas, con tus subcontratistas, realmente no se estén vulnerando esos derechos humanos, ¿no? Con lo cual, la verdad es que va a exigir muchas responsabilidades directas a las propias empresas, ¿no? De hecho, también, y ya por terminar esta pregunta, va a exigir a las empresas que establezcan un mecanismo de publicidad gratuito en general a la sociedad. Y luego, por último, también prevé la propuesta de directiva que los propios estados pues, puedan establecer uno o más organismos que vigilen porque realmente se adapte adecuadamente la directiva a las normativas nacionales y porque las empresas cumplan estas obligaciones. Yo no sé qué pensará Clara, pero me da la sensación de que las empresas españolas todavía no son conscientes de estas obligaciones que se le vienen encima. Mira, toda crisis es para mí una oportunidad. ¿Vale? Entonces, esta crisis está demostrando muchísimas cosas. La pandemia nos ha demostrado que tenemos unas vulnerabilidades industriales brutales. La crisis del transporte, 3/4 de lo mismo. La crisis de las materias primas, la crisis de la energía. Al fin y al cabo, toda esta normativa, si yo soy de las personas que intenta mirar siempre la botella medio llena y no medio vacía, es una gran oportunidad para nuestras propias empresas. ¿A qué me refiero con esto? Si os fijáis, todas las normativas que están poniendo la Unión Europea, si paras un momento y reflexionas, son todas para que realmente tengamos un mayor consumo interno dentro de la Unión. El cambio de paradigma de todo el tema de la energía. ¿Por qué las renovables? Pues porque dependemos energéticamente de países que, vamos a decir, no son muy amables con la Unión Europea. Entonces, tenemos una posibilidad de ser independientes, pues al principio en un 20, en un 30, en un 40, en un 50, en un 60% de la energía. ¿Qué nos podemos llegar a ahorrar? ¿40.000 millones en la factura del gas? Si por otro lado le vas sumando a esto que las empresas tienen que empezar a ser totalmente responsables y cumplir con una normativa que a nosotros, los europeos, nos parece lo más elemental, nos ayuda y nos facilita el hecho de poder empezar a consumir internamente. Sí. Necesitamos volver a relocalizar nuestras industrias, nuestros servicios. Sí que es cierto
que, bueno, hemos tenido una revolución industrial hace 35, 40 años, no más. Porque yo me acuerdo del zapatero, yo me acuerdo de llevar los cascos de cristal al supermercado y soy abuela y soy vieja, pero no tanto. O sea, tampoco hace tantos años que estamos haciendo las cosas de otra forma. O sea, nos parece aquí una locura, pero bueno, que pueden ser 35, 40. Es verdad que hemos tenido una mejora en la sociedad, jamás ha tenido la sociedad a nivel internacional un desarrollo como el de ahora. En 70 años hemos pasado de ser 2.600 habitantes a ser cerca de 8.000. Jamás ha habido un desarrollo como el que hemos tenido ahora, en parte gracias al sistema económico que hemos tenido. Pero bueno, tenía unos daños colaterales de los cuales no éramos conscientes. Ahora ya somos conscientes de lo que hay. Bueno, pues en 35 años, claro que podemos en 8 años volver a reconducir y dejar eso que no conviene y coger lo bueno. Y eso es una oportunidad brutal que tenemos. Sí, desde luego que sí. Entonces somos europeos, Europa siempre ha sido el bastión de los derechos humanos y de los derechos sociales. No dejemos esa línea, volvamos a lo que hemos sido. Y olvidémonos también, ya no somos el centro, nos han desviado. Vamos a intentar seguir siendo el centro allí donde tenemos que ser. ¿Y para cuándo esta directiva? ¿Para cuándo está prevista? Bueno, pues inicialmente se preveía para el 2021. Las voces más optimistas hablan que les gustaría que fuera para marzo del 22, coincidiendo con el primer aniversario precisamente de la propuesta por parte del Parlamento, pero parece que es complicado los avances, aunque la previsión es que sea en el 2022, con lo cual tenemos que prepararnos. Estupendo. Rosa, otro de los temas de los que el Pacto Mundial hace mucho hincapié es en el tema de los salarios dignos, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué beneficio crees que puede obtener una empresa, pues precisamente al adoptar este tipo de acciones que aseguren salarios dignos en su cadena de suministro. No, Clara, le preguntaba a Clara, perdona. Perdón. Sí. Preguntando del Pacto Mundial, sí, efectivamente. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer las empresas, y creo que el 99% de las empresas, o a lo mejor no, el 90% de las empresas, sí que es verdad que hay mucha economía informal, ¿vale? Que eso hay que reconducirlo, que intentar que toda la economía en España sea lo más formal posible, ¿vale? Esa economía informal lo que hace es que, bueno, pues muchas veces no se lleguen a esos salarios dignos o que haya abuso por parte de según qué empleadores, ¿no? Eso está ahí, no vamos a negarlo, ¿no? Igualmente también está el exceso de ausentismo laboral, ¿no? Es otro tema que tenemos ahí. Creo que los números andan, bueno, pues que si toda la economía fuera formal y si el absentismo realmente fuera el que tiene que ser, nos ahorraríamos pues algo así como 130.000 millones, que se dice pronto, desde luego. O sea, que es para pensárselo, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos que intentar que el salario sea digno. Qué duda cabe. ¿Para qué? Porque a todos nos conviene que se aporte, ¿no? Que el trabajador y el empleador pues aporten cada uno lo que tienen que aportar, porque el sistema está hecho para aportar. O sea, nosotros tenemos un sistema bastante sólido para mí, de derechos y servicios sociales, pero claro, se ha basado en un sistema muy sólido, donde las generaciones, yo estoy ahí, ¿no? Del baby boom, ¿no? Pues éramos muchos los que todos los meses pues formábamos esa gran pirámide social que aportaba. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora resulta que tenemos muchos problemas. ¿Por qué? Porque la pirámide se está invirtiendo. ¿Vale? Muchas veces los márgenes de las empresas son demasiado justos. ¿Por qué? Porque a su vez estamos compitiendo con productos que vienen de otros países que no todos tenemos las mismas reglas. Entonces, lógicamente, algo que se fabrica o se produce o cualquier servicio que se da en España es imposible que compita en precio. Ahí podríamos estar hablando, bueno, esto daría para muchísimo.
Muchísimo, porque es que una administración pública fuerte que apueste por la localización y por la industria nacional y doméstica, por comprar la innovación que se hace en su país, esto fortalece también el hecho que los salarios sean más dignos, que los márgenes sean más amplios. O sea, es que todo es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, muchas veces también hay que ver por qué esos márgenes son tan escasos. Yo te podría estar hablando de esto tema que te apasiona, un buen rato, sí, sí. Ahora estoy estudiando todo lo que son por qué nuestra administración pública en general, da igual que sea regional, local que central, está siempre a precio, a precio, a precio, a precio. Nos tienen machacadas a las empresas con precio, 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 precio. Entonces, bueno, pues no se nos luce el resto de nuestros potenciales. Nos vamos quedando por el camino, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo en España en relación a esto para mejorar estas cuestiones? En términos legislativos, por ejemplo, Rosa, que... Sí, la verdad es que en España vamos más atrasados que en otros países. De hecho, yo he hecho así un pequeño análisis y, por ejemplo, el estado de California ya desde el año 2012 tiene una ley que es bastante parecida a lo que prevé esta propuesta de directiva. O incluso si nos vamos al ámbito de Europa, el Reino Unido desde el año 2018 ya tiene también una ley que regula lo que viene a denominar en el Reino Unido la moderna esclavitud, ¿no? En Australia también hay, en Suiza, en Países Bajos, en Alemania, por ejemplo, también hay una ley reciente que se aprobó en junio del 2021, que establece obligaciones a las empresas a partir de 3.000 trabajadores y luego los va bajando a partir de 1.000, de establecer una serie de revisiones en toda su cadena de suministro, en línea con lo que prevé la directiva, ¿no? Con lo cual ya hay países que se nos han adelantado y en España, ¿qué prevemos? Bueno, pues aparte de, lógicamente, la futura transposición, hay previstas dos iniciativas legislativas, ¿no? En primer lugar, el Ministerio de Derechos Sociales y de la Agenda 2030, en julio del 21, ya estableció entre sus prioridades la promulgación, me permitís que la lea porque de memoria no me la sé, la Ley de Debida Diligencia de Empresas y Derechos Humanos, que traduzca en términos prácticos la responsabilidad de las empresas en prevenir y reparar el eventual impacto de su actividad empresarial sobre los derechos humanos. Y muy recientemente, digamos, en enero del 2022, si habéis tenido oportunidad de leer lo que es el Plan Anual Normativo de las Administraciones Públicas, que se ha publicado en enero del 22, también se contempla la elaboración de la Ley de Protección de los Derechos Humanos, de la Sostenibilidad y de la diligencia debida en las actividades empresariales transnacionales. Ya veremos si esto se materializa en dos iniciativas legislativas distintas o en una sola, pero desde luego que está ya en la mesa del gobierno, entre sus prioridades, el que se promulgue una ley en España estableciendo obligaciones para las empresas en la responsabilidad sobre los derechos humanos en toda la cadena de suministro, es evidente que está ya ahí. Bueno, lo que pasa es que luego el gobierno y la administración pública es el primero que incumple. Bueno, esa efectivamente, esa es otra cuestión. Que de boquilla legislamos todos, yo también. Eso sin duda, pero que las empresas van a tener que estar obligadas a asumir estos compromisos, sin duda lo van a tener que hacer. Sí, sí, sí. Otro de los 10 principios del Pacto Mundial es la necesidad de apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer las empresas en el marco un poco de las comunidades en las que operan, sobre todo? Hombre, depende si eres una empresa internacionalizada o eres una empresa nacional. Yo creo que si eres una empresa nacional, bueno, pues yo creo que todo el mundo lo tiene ahí, ¿no? O sea, yo no conozco ninguna actividad hoy en día que no esté regulada, que no esté perseguida, que no esté desde los mismos riders, ¿no? O sea, no sé, yo creo que en España en ese sentido está todo bastante bien contemplado. Por supuesto que siempre sale algún colectivo o alguna práctica no muy buena, está claro, y se ve que se está detrás de ello. Eso qué duda cabe. Ahora bien, si tú trabajas en un entorno internacional, lo que
yo creo que debemos intentar, nosotros por ejemplo en nuestra empresa, que sí que somos una empresa internacionalizada, que hemos trabajado en más de 70 países, bueno, pues ser lo más fiel posible a los usos y costumbres, ¿no? Por supuesto, no vulnerar para nada la ley del país donde estemos, ¿vale? Y luego, pues bueno, mejorar en todo lo que podamos las condiciones de derechos de los trabajadores, derechos propios que tengan. Simplemente ser fieles. Sí. Y leales. Eso es fundamental, me imagino, ¿no? Sí, pero no te creas. Ya, es lo que decías antes. Si ¿no? En su día nos deslocalizamos era porque no nos importaba irnos a 10.000 kilómetros y nos daba igual muy bien cuáles fueran los derechos que tenían los trabajadores de allá donde nos fuimos. Sí. Hay que ser realista, lo que hay. Sí, es un tema espinoso. Espinoso, efectivamente, ahí donde lo toques. Rosa, tú mencionabas antes la resolución del Parlamento Europeo de 10 de marzo del 21, ¿no? Y ahí se otorga a los sindicatos y a los representantes, esto tengo que leerlo, y a los representantes de los trabajadores un rol muy importante en la formulación y ejecución de la estrategia de vida, ¿no? y su compromiso en todos los aspectos a los que alcanza, pues eso, la diligencia de vida, los derechos humanos, la buena gobernanza, el medio ambiente, ¿no? Va en esa línea. ¿Y eso en qué se va? ¿Cómo se va a traducir en la nueva directiva? ¿En qué se va a concretar? Pues mira, la nueva directiva lo que prevé es un rol muy activo, muy activo por parte de los sindicatos y de los representantes de los trabajadores. ¿En qué sentido? ¿En qué doble sentido? Yo destacaría fundamentalmente 3 aspectos. En primer lugar, las empresas van a estar obligadas a comunicar y a informar de esta estrategia de diligencia de vida a los sindicatos y a los representantes de los trabajadores. Es decir, una obligación de información. Pero es más, van a tener una posición cualificada porque la propuesta directiva prevé que los propios sindicatos y representantes participen en esa estrategia, incluido en la ejecución. Es decir, no solamente van a tener un rol pasivo de ser informados de lo que la empresa va a poner en marcha, sino que van a estar involucrados. Podemos estar hablando incluso de una especie de cogestión, que en España no estamos muy acostumbrados, pero en otros países de nuestro entorno, como por ejemplo Alemania, es bastante habitual, ¿no? Y en tercer lugar, el tercer rol que van a tener en este sentido es que van a tener que participar en esa auditoría, revisión, due diligence, esa anual que me estaba refiriendo con anterioridad, que van a tener que hacer las empresas de esta estrategia, pues también van a formar parte de esa revisión. Van a tener que tener también un papel muy importante, con lo cual van a tener una posición absolutamente privilegiada y estratégica en este nuevo entorno en el que nos vamos a mover. Sí, ¿tú lo ves igual? Sí, lo que pasa que del dicho al hecho hay un trecho. Sí, entonces todos sabemos que, bueno, tú haces iniciativas dentro de tu empresa y, bueno, es muy difícil implicar a la plantilla realmente. Sí. Yo tengo un comité de género y no se presentó ningún voluntario. Entonces, bueno, lo tendrán que hacer y al final le cogerán el gustillo. Inevitablemente, ¿no? Es que en cuanto se pongan, pero bueno, todo lo que sea, hay mucha educación que... Es que hay mucha educación, porque todos estos temas siempre están en la barrera del empresario. Entonces esto es como si yo fuera el toro y me veo a todos los del comité en la barrera y apoyados, viendo a ver cómo me manejo, ¿no? Y entonces digo, pero bajar a mí aquí a torear conmigo. Y eso ya es otro tema. Sí, pero bueno, poco a poco, no todas las empresas, por supuesto, son iguales. Por supuesto, las grandes empresas en ese sentido sí que es cierto que cuanta más plantilla tienes, más fácil es entrar en ese rol. Cuanto la plantilla va decreciendo, bueno, pues nos cuesta, ¿no? Sí. Las medianas, pequeñas empresas es más difícil, pero bueno, ya está bien que se empiecen a implicar porque realmente en este tema de la agenda y demás, pues yo creo que los sindicatos están muy pasivos en general.
Sí, muy, yo muy creo pasivos. que han empezado a participar mucho con todos los temas de igualdad, que evidentemente forma parte, lógicamente, y entra dentro del paraguas de la ESE, como hemos visto, todo el tema de igualdad, diversidad, brecha. Yo creo que ahí sí que ya los representantes y los sindicatos están tomando un rol muy, muy, muy activo en todas estas materias, y lo que quizás falte, pero va a llegar, es en esta otra pata y otros aspectos más ligado con el tema de los derechos humanos y las Es que para eso hace responsabilidades en la falta, cadena de suministro. perdona, No faltaba más. para eso hace falta mucha educación. Es que la educación es la base de la sociedad y nos falta muchísima. Yo doy muchas charlas y me apena decirlo, ¿no? Pero en el último mes de diciembre del año pasado di 3 charlas en 2 universidades y en un colegio mayor. En una charla en una universidad donde me parece que hay 3.000 estudiantes, estuvieron 20. Y cuando acabé la charla dije, los 20, ¿qué pasa? Que esta era obligatoria, ¿no? Y me dicen, sí, ya me he ido los 20. Digo, ¿y cómo es posible? ¿Qué estamos haciendo mal? Que en un contexto universitario no conseguimos, cuando hablas del tema de la agenda, por ejemplo, de los derechos humanos, Hombre, si hablas de medio ambiente a lo mejor consigues alguno que otro más. Y cambio climático, pero de este tema de derechos sociales interesa tampoco. ¿Qué estamos haciendo mal? Lo di en 3, en un colegio mayor estaban peces y en 2 másters. Y no sé, yo me fui, me duró poco el disgusto, pero, pero sí que me fui diciendo, jolines, si estamos en un entorno universitario, en másters, en temas de cuarto de carrera, pues ¿qué le pasa a esta gente? Claro, esos los que dentro de 5 o 6 años tendrán que estar ahí. Y espero que no estén en la barrera mirando, sino que estén en la plaza toreando. Realmente el término ESG ha entrado en nuestras vidas hace no mucho tiempo. Sí, si ¿verdad? preguntas a la gente, todavía hay muchos, pero está entrando muy deprisa, ¿no? ESG, pero ahora ya se habla de ESG, ¿no? Empieza a hablarse de ESG y el tema del empleo está ahí, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que es algo importante? Quitaría tanta sigla. Yo lo centraría en el tema de la sostenibilidad en general. Sí, ¿no? Yo me dejaría ya de... Yo me acuerdo cuando yo no hace mucho hice el posgrado de RSC y cuando estaba de alumna y la gente me decía la responsabilidad social de las empresas, yo decía, jolines, pero si las empresas ya somos responsables, ¿de qué me estáis hablando? O sea, todas las mañanas, todos los viernes que empezábamos con la clase, yo comentaba lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya estamos en un momento que la sostenibilidad ha venido para quedarse. La agenda sí que es cierto que es una herramienta. Cuando llegue el 2030, pues tendremos algo que nos dirá, pues el 2050 o el 2045, no lo sé muy bien, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo es un instrumento que nos hace como una especie de guía, ¿no? Yo creo que yo al principio, cuando en el año 2015 yo seguía los objetivos del desarrollo del milenio, cambiaron a los objetivos de desarrollo sostenible, pasamos de 8 objetivos que eran como muy sencillitos a 17, que me costó un montón aprendértelos. Bueno, pero es que no sabes el cabreo que me cogí. Dije, ¿pero a quién se le ha ocurrido hacer esto, por Dios? O sea, me costó muchísimo. Y luego, pues eso es que de repente un día haces, ¡puf! Dices, ahora lo entiendo todo. O sea, son transversales, tocan todo, o sea, tocan absolutamente. A ver, para mí es que son geniales. Entonces, yo creo que el término tiene que ser más amplio y más sencillo. Y que cale mejor, ¿no? Para que cale mejor en la sociedad. Sí. Entonces, si hemos empezado a hablar de sostenibilidad, que se muera la RSC, que se muera la SGG, que dejen de las GGG y que sigamos a hablar de sostenibilidad. Si es que además es muy sencillo. Eso sí es cierto, lo entiende todo el mundo, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ves tú, Rosa? Yo, fíjate, compartiendo el criterio de Clara, yo sí que creo que hay que dar un énfasis especial a una E adicional que no está ahí, ¿no? Compartiendo ese concepto global, ¿no? Yo creo que el tema del employment, del empleo, es fundamental, es decir, la ligazón entre empleo y vida digna es más que evidente. Y leyendo esta mañana, porque la leí esta mañana, un minutito me permite, Sonia, la carta que Larry Fink, que como sabéis es el fundador y el consejero delegado de BlackRock, que ha dirigido
a todos los CEOs Efectivamente, sí. mundiales es muy interesante, ¿no? Y la verdad es que ponía de manifiesto cómo realmente la pandemia ha cambiado las relaciones y realmente la relación que más ha cambiado es la existente entre los empleadores y sus empleados, ¿no? Y realmente ponía de manifiesto cómo realmente los CEOs en lo que tienen que focalizarse precisamente es en el nuevo entorno que nos movemos, es decir, las dimisiones, por ejemplo, masivas que ha ocurrido en Estados Unidos, en el Reino Unido de personas, o el incremento de los salarios, o la preocupación por el tema racial, o por el tema de la salud y la seguridad, que es otro de los aspectos que entran dentro de la S. Es decir, es que la S es tan amplia que entra también estos aspectos, ¿no? Y pone de manifiesto cómo los CEOs tienen que focalizarse y tiene que ser un pilar fundamental en todas sus estrategias. Entonces, yo, aun cuando comparto la globalidad, sí que creo que el pilar de esa E adicional a la S de social creo que es importante, en mi opinión. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho, nos da un poco de tiempo, que nos ha hecho el público. Vamos a ver, os traslado. Dicen, el Dow Jones Sustainability Index introdujo recientemente nuevos requisitos en relación con los salarios dignos. Bueno, lo hemos comentado ya, pero profundizamos un poco en el asunto. En el principio se hace referencia a salarios bajos. ¿Significa salarios por debajo de las normativas legales convencionales o se está refiriendo a otro concepto? Pues ahí me ha pillado. A ver, ¿me puede usted repetir? Por supuesto. En la referencia, o sea, la referencia al Dow Jones y que se han introducido en relación con los salarios dignos, dice, el principio se hace referencia a salarios bajos. ¿Esto significa salarios por debajo de las normativas legales convencionales o otra cosa? ¿O se está refiriendo a otro concepto? Yo creo que se está refiriendo a que no se cumpla la normativa. Sí, yo no sé si estarás de acuerdo. Sí. Yo comparto que evidentemente hay que tener una serie de criterios sobre la base de decir cuándo se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿no? Y en mi opinión, lo del tema de los salarios dignos, evidentemente el umbral de la dignidad es un concepto subjetivo, ¿no? Y además depende lógicamente del país en el que te encuentres, ¿no? Exacto. Con lo cual yo creo que lo lógico debería llevar a pensar que es de acuerdo con la normativa aplicable en cada lugar. Es verdad, y lo decía Clara antes, ¿no? Que en el mundo aproximadamente el 60% del empleo es no regulado, no reglado, con lo cual nos podemos dar una idea de lo que puede suponer en cuanto que no se estén cumpliendo los estándares legales mínimos en materia salarial. Pero es verdad, Sonia, la verdad es que es una pregunta muy, muy acertada porque es verdad que ya los índices bursátiles están introduciendo este factor importantísimo para las empresas. Sí, los inversores lo toman muy en serio. Absolutamente. ¿No? O sea, es una pregunta muy, muy acertada. Porque los inversores quieren que su inversión sea sostenible. Claro. Sin duda. Entonces tiene que haber criterios de sostenibilidad. Y están provocando que lo sea, ¿no? Claro. Están siendo los principales impulsores en muchos Yo sentidos. creo que eso también ha cambiado, ¿no? Porque antes yo creo que la inversión, había muchas oportunidades con unas volatilidades muy altas, pero se buscaba un poco el pelotazo. Hablando en plata. Pasadas, no en plata. Y yo creo que ahora ya no. O sea, yo creo que incluso se ha de alguna forma, para el pelotazo ahora está el Bitcoin o la criptomoneda. Y entonces los que no invierten en eso intentan que sus inversiones, bueno, pues sean inversiones dignas y seguras, ¿no? Sí, tiene todo sentido. Nos preguntan también qué responsabilidades concretas podría asumir una empresa en España por algún acto de un proveedor con independencia, de dónde radique ese proveedor en concreto que no respete los derechos humanos. ¿Te anima, Rosa? Sí, yo creo que Rosa, ahí estás tú más. Bueno, a ver si lo consigo. También es una pregunta acertada porque aterriza, es decir, el tema de decir, vale, ¿y en qué consiste o va a consistir esa obligación de reparar el daño que se pueda causar? De nuevo, no ya aquí en España, sino que se pueda causar en la India, en Chile, en Perú, en Tailandia, en Sudáfrica, con lo cual el tema es muy, muy relevante. Pues lo que prevé la propuesta directiva, que de nuevo me permito recalcar, la empresa en su propia estrategia que elabore de diligencia debida lo tiene que prever tanto el mecanismo de reclamación como el de reparación. ¿Y la reparación en qué puede consistir? Pues puede consistir en una cuantía económica o no, es decir, una compensación, puede ser en una reparación, una restitución, una rehabilitación, con lo que eso signifique, también una disculpa pública o un compromiso de investigación o una mezcla de ellos. Es decir, que como vemos el panorama es amplísimo,
y ellos en perjuicio de que las posibles víctimas, los posibles perjudicados puedan reclamar ante los tribunales civiles. Es decir, que realmente lo que las empresas tienen que prever es cómo van a reparar ese daño, con independencia de lo que los tribunales puedan decir. Y, por supuesto, lógicamente, el compromiso de que no se va a volver a producir ese perjuicio, ese daño. Yo creo que nos entra una más. Vamos a ver, esta sí que es para ti, Clara. Vale. A ver. Entre los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, ¿qué proponéis para que las empresas los incorporen en sus estrategias? Dice, el principio 2 establece que las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los derechos humanos. ¿Cuáles son las acciones preventivas que una entidad puede llevar a cabo para evitar ser cómplice en la vulneración de los derechos humanos? Hombre, dentro de lo que es nuestra organización, el Pacto Mundial, lo que sí que tiene desarrollada es una serie de herramientas, ¿vale? Y una serie de formaciones, ¿vale? Que las empresas pueden permitirse de alguna forma formar a sus plantillas para que sea más fácil a la hora de tener en cuenta los aspectos que se han determinado, ¿no? La pregunta. O sea, sí que es verdad que nosotros dentro del Pacto Mundial, o sea, el Pacto Mundial lleva 20 años. Al fin y al cabo, Pacto Mundial, derechos humanos, o sea, objetivos del desarrollo, o sea, lleva 20 años trabajando en el tema, sobre todo en el tema de los derechos humanos a nivel internacional. Tiene herramientas para que las empresas puedan tener una autoguía, porque date cuenta que el Pacto Mundial es algo que las empresas hacen voluntariamente. O sea, se nos preestablece que tenemos una predisposición innata de hacer las cosas o intentar hacer las cosas bien, ¿no? Y que nuestros impactos a la hora del desarrollo de nuestra actividad sean positivos. Tenemos mucho que cambiar, tenemos mucho que aprender y yo creo que dentro del Pacto Mundial se puede establecer muy bien ese camino de transformación hacia estas 4 áreas, ¿no? Para realmente cumplir con los 10 principios y establecer los objetivos de desarrollo sostenible de la forma más proactiva posible dentro de una empresa. No sé si he contestado. Yo creo que sí, Lo que sí es verdad que queda un poco la sensación de que queda mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Mucho. Tanto vosotros, que yo creo que estáis haciendo una labor fantástica, como nosotros en las empresas, ¿verdad, Rosa? Sin duda, Sonia. Yo, por complementar lo que dice Clara y por concretar un poco más quizás desde el punto empresarial de qué pueden hacer, ¿no? para evitar, ¿no? que se les declare cómplices y por tanto responsables, ¿no? Al final, ¿no? Pues yo creo que tiene mucho que hacer estableciendo, por ejemplo, ¿no? a modo de ejemplo, ¿no? de qué pueden hacer. Pues yo creo que establecer políticas concretas en cuanto a su relación con los proveedores, establecer determinados estándares en virtud de los cuales solamente puede trabajar con proveedores que efectivamente allá donde estén cumplan los derechos humanos, o establecer también, por ejemplo, revisiones o due diligence periódicas de esos proveedores sucesivas o alternativas, establecer determinadas exigencias del origen de las materias primas o con los colaboradores con los que trabajen. Es decir, que yo creo que sí que pueden hacer muchas cosas las empresas para de manera preventiva, no cuando ya tengamos el problema, para solventar esa situación. Y de hecho, déjame rematar, cuando tú coges, por ejemplo, una memoria de sostenibilidad de las del Pacto Mundial y empiezas de alguna forma a leer esa guía, ¿no? Y a rellenar, te das cuenta que estás haciendo muchísimas más cosas de las que piensas. Te llevas un chutazo de optimismo porque cuando piensas que es una cosa que solo van a poder hacer las grandes, donde tienen unos departamentos dedicados al efecto, resulta que, bueno, si intentas ser lo más legal posible, intentas realmente tener esa diligencia de vida, puedes conseguir o estás consiguiendo más de lo que piensas. Tiene sentido. Pues muchísimas gracias, se nos ha acabado el tiempo, así que creo que vamos a tener que dejarlo aquí. Pues hay otro día, otra sesión. Venga, repetimos, hacemos la parte 2. Me dicen que hay alguna pregunta más del público, pero tanto Clara como Rosa creo que se comprometen en un momento dado, pues se pueden comprometer a que lo contestemos por escrito, ¿verdad? Claro. Y así no dejamos a nadie con las ganas. Por supuesto, estupendo. Solo recordaros que el próximo diálogo de Garrigue Sostenible será el 27 de abril
será sobre las claves de la contratación pública ecológica, cambiamos de registro por completo. Y mientras tanto, pues os vamos a dejar con un pequeño vídeo en el que os vamos a contar lo que hacemos en el despacho en materia de igualdad de género, diversidad, seguridad y salud y derechos humanos, que es una de las 12 líneas de servicio de Garrigues Sostenibles. Clara, Rosa, un placer. Igualmente. Muchas gracias, muchas gracias, Clara y Sonia. Y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias. Las empresas necesitan integrar en sus estrategias los objetivos de desarrollo sostenible y los criterios ESG ante una normativa cada vez más compleja y exigente. Y lo va a ser aún más si echamos un vistazo a todas las iniciativas legislativas que se están poniendo en marcha tanto a nivel local, europeo e internacional. El factor humano se va a convertir en el centro de decisión empresarial y sin abandonar las cuestiones medioambientales y de gobernanza respecto de las cuales se han dado grandes avances, llega el momento de que las empresas incrementen sus compromisos en materia de igualdad, diversidad, discapacidad, salud, seguridad, bienestar de los trabajadores, en definitiva el respeto de los derechos humanos. Y esto va a tener que ser integrado no solamente dentro de las propias organizaciones, sino que van a tener que dar un paso más allá y ser vigilantes de que se cumplen todas estas cuestiones en lo que se refiere a toda su cadena de suministro. En Garrigues lo sabemos bien, y en concreto en nuestro departamento laboral, porque llevamos muchos años acompañando a nuestros clientes en la preparación de protocolos, procedimientos, políticas que contribuyan a tener preparada esta estrategia de debida diligencia en relación con todos estos aspectos. Y es más, también les acompañamos en todas aquellas cuestiones jurídicas que en relación con los recursos humanos y las relaciones laborales se van a derivar de la tecnología y de la inteligencia artificial, elementos clave del impulso y el desarrollo empresarial. Sin duda son tiempos de grandes retos, pero también de grandes oportunidades. Todas las empresas, grandes, medianas y pequeñas, tienen que estar subidas a este tren de la ESG, que ya va a una velocidad de vértigo y que lo va a ir aún más, y que realmente va a ser el motor y el impulsor de todo el desarrollo futuro de la economía, de las empresas y de la sociedad en su conjunto.